Estamos con Ángel Breña de la orquesta Los Ángeles de América. Ángeles de América. Estamos acá gracias a Canario TV. ¿Cómo está, maestro Ángel? Amigo Julián, qué gusto saludarte. De verdad es un honor porque esta revista Full Ritmo, la cual tú diriges, es una revista que tiene mucha acogida y gracias por tu invitación. Ahí está nuestro amigo Canarito, estamos acá. Estamos con Canario, estamos acá con el esposo Alberto Requena. Alberto Requena. Y está acá en el estudio de grabaciones, está grabando, mira. El esposo de Iván de Cargomaya. Ahí está, en el estudio de grabaciones MRD. RMB. ¿Qué tal, maestro? Este viernes hay una fiesta en Taquillacta, ¿no? Sí, lo conocí, está muy bonita la peña. Sí, acogedora. Hay un evento de premiación a lo más grande de las redes sociales. Ah, mira, qué bien. bien. Las redes sociales ahorita están dando mucho que hablar. Pero esta premiación es como lo que ha hecho Radio Unión, premiación a los concesionarios, ¿no? No, esta premiación es a los más grandes de las redes sociales en la cual se está posicionando mediante Perú Mundo Televisión, que interesante nuestro trabajo es full online. Ahorita las redes sociales tienen mucha presencia y está ya desplazando de repente los medios de comunicación tradicional, porque sabemos que hasta una televisión común ahora ya va a llevar internet ya. Claro, más que todo para los jóvenes. Yo pienso que los jóvenes están bastante metidos en esto de lo que es la red social, porque ya los viejos como nosotros al menos seguimos con los periódicos, seguimos con el libro, leyendo, ¿no? Eso Julián, no creo que pase más. De la cámara. Juliancito, este viernes en el local Taquillacta, que queda en la carretera central, a 2 cuadritas del óvalo de Santa Anita, al frente de Bata, está llevando a cabo Judith Carlín, una hermosa modelo, conductora, periodista de televisión online. Está en el Taquillacta llevando a cabo un ¿Qué artistas tenemos en Taquillacta este viernes? Va a estar Raúl Arquínigo, está Sarita Torre, va a estar también Sandra Almonacid, Talita Tapia, va a estar la orquesta Guarochiranas. Es un fiestón de verdad grande en la cual estamos respaldando a Judith, a nuestra bella amiga Judith Carlín, este viernes 7 en el Taquillacta, Tienes razón, es una broma lo que te dije anteriormente, ¿no? Las redes sociales están tomando bastante fuerza, ¿no? En lo que es, lo que pasa es que es más democrático, porque si tú vas a una radio grande, entre comillas, tienes que pagar 2.000 soles, 3.000 soles, y no hay espacio, ¿no? No hay espacio, entonces no hay mucha democracia en esas emisoras, que es lógico, son negocios privados, que yo no estoy en contra de la propiedad privada, de la empresa privada. Pero estas redes sociales, todos pueden participar, todos los artistas pueden meter sus videos, qué sé yo, ¿no? Así es, nosotros en Perú Mundo Televisión contamos con un estudio que tenemos una cantidad propia de CPUs, tenemos computadoras, tenemos personas que están trabajando constantemente y están haciendo transmisión de datos. Tenemos una señal especial de internet que, bueno, es algo muy propio para hacer transmisión de datos de audio y video. Ah, mira, qué bueno. Nos hemos dedicado a esto como un medio de comunicación, como Perú Mundo, como una prensa libre y donde damos oportunidad también a muchos estudiantes de diversas universidades, institutos, y hacemos televisión online, hacemos transmisión de datos, hacemos manejos también de YouTube, generamos también cuentas en WordPress, en páginas, bueno, todo lo que involucra la comunicación mediante el internet, Juliancito Peña. ¿Algún teléfono para muchos artistas? Porque esta página de gente de provincia, yo que he estado recorriendo por el sur, he ido a pueblos, por decir, a Chivay, y en Chivay hay internet, claro. Y hay muchos jóvenes artistas que quieren llegar a Lima, no conocen Lima, pero por intermedio de internet se pueden comunicar con esta agencia, con este medio, que es Perú TV o TV Mundo. Es muy fácil, si tengo el internet, tal vez ya no necesite el teléfono. Pongan en Google, ¿no? Porque cuando un artista o un producto está posicionado, simplemente lo buscas en Google. Pones Perú Mundo TV de corrido, espacio Ángel Breña, o simplemente pones Ángel Breña y vas a encontrar mis datos, vas a encontrar mi teléfono y todo. Nosotros somos full online. No, es interesante porque yo digo, la vez pasada yo le saqué una nota a Linio Maita en un periódico, sí. Y ese periódico no queda registrado, ¿no? Se queda en el archivo, se pierde. Así es. Y busco Linio Maita, hay pocas fotos de Linio Maita, hay pocas fotos de artistas, por ejemplo, del centro, se están quedando amigos del centro. Es una crítica constructiva. Eso es verdad. Mientras que yo veo a los artistas del sur, pongo por decir Feselinda, salen como 500 fotos de Feselinda. Por decir Flor de la Oroya, saldrá 1 o 2 fotos. Es verdad. Es culpa de ellos mismos. No es culpa de nosotros. Y no digan que no, que ustedes están parcializados. No, por favor. Lo que pasa es que el artista tiene que... Yolanda Carvajal tiene 200 fotos. Está bien. Ahí está, Yolanda Carvajal tiene 200 fotos. Buena, me parece muy buena.
Lo que pasa es que... Pero nuestras glorias se pierden, no vamos a registrar sus fotos. Me gustó cuando hicieron una entrevista a Chivio Los Andes, claro, antes de morirse. Claro. Muy interesante, los felicito, muchachos. Hemos hecho nota a Chivio de los Andes, hemos hecho notas también, no voy a mencionar a un artista muy connotado de nuestro folclore del centro. Menciona, maestro. No puedo porque sus familiares se molestaron, me dijeron, pero ¿por qué vas a publicar? ¿Por qué vas a sacar? Yo creo que es una contradicción, si el artista es público, si es una persona que tiene interés, es de interés popular, deben de permitir y no de repente, como tú dices, a la larga se van a hacer culpables, Julián, como tú mismo dices. Claro. Se van a hacer culpables, ¿no? Mi número de Nextel es 103 asterisco 0164. El número de la oficina de Perú Mundo es 01362-6973. Lo digo recién porque yo sé que muy fácil lo encuentras en las redes sociales. Muy fácil. Y quiero tu comentario acerca de la página Full Ritmo. Yo le he hecho la champa, yo soy un viejito, todo, yo no conozco mucho, le he hecho la champa, ahí estamos haciendo entrevistas, donde yo llego. Mira, permíteme criticarte, Julián. Critícame, hermano, por favor. De verdad, tu página. Critícame. Porque tú eres una persona que ha sido director de medios de prensa escrita. Claro. Tú eres un gran conocedor del manejo de cámaras. No manejo cámaras, solamente escribo más, papá. No, yo te he visto con cámaras profesionales, hermano. Así que no seas muy modesto. No, es pura pinta. No, Julián, felicitarte, hermano. Felicitarte porque Julián Peña ya es un hombre consagrado y connotado, hermano. Y donde tú estás, hermano, y donde está Full Ritmo, ahí está los medios de comunicación, es por eso también. Pero quiero tu crítica, dime. Esa es la crítica, la crítica puede ser o positiva o negativa, esa es mi crítica. Esa es mi crítica, Juliancito. Entonces, este viernes estamos ahí, compadre, en Taquillacta. Y ya despídete para Full Ritmo y para todos tus amigos. Bueno, un saludo para toda la gente de Full Ritmo, para todos los amigos artistas, los promotores, por el público en general. Estamos a sus órdenes, estamos ahí trabajando detrás de las computadoras, detrás del CPU. Acá está Canario del Sur, que también pertenece al equipo de producción de Perú Mundo. Alza la mano, Canarito. Alza la mano. El señor Requena, acá amigo de Requena. Acá el señor Quiroz también. Quiroz también haciendo notas. ¿Y acá, muchachos? Y las grabaciones que hacemos acá también en el estudio de MRD. Ya, trabajando bacán. todos como un solo equipo. Muchas gracias. Maestro, que sean los éxitos.